Hola, mi nombre es Ivoñena Sánchez Pulido y soy estudiante de la Universidad CNCI. Curso la licenciatura en Recursos Humanos y este video es parte del proyecto modular de la materia de Derecho Laboral. Voy a dar respuesta a algunas preguntas que nos encargó el maestro. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 365 nos dice que un sindicato como asociación de trabajadores es constituida para el estudio y mejoramiento de acuerdo a las necesidades de cada trabajador o de cada trabajo. Es una asociación que se encarga de defender los derechos de los trabajadores y sus obligaciones, tanto derechos y obligaciones de los trabajadores y del patrón de las empresas. Entonces busca un equilibrio y que los derechos de los trabajadores no sean violados. Segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Bueno, son diferentes requisitos los que se deben emplear para formar un sindicato y son los siguientes. Pasar por un proceso de constitución y registro que esté regulado por el artículo 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, que se han tomado que se ha formado por 20 trabajadores y estén en servicio activo, o sea, que estén empleados. Estos trabajadores pueden ser a partir de 20 personas. Un acta de asamblea para definir el nombre del sindicato, su mesa directiva. También registrarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se reúnen algunos requisitos como son copia autorizada de la asamblea, lista de número con nombres de los empleados y, y el domicilio también de ellos, con los integrantes, empresa donde prestan el servicio, copia autorizada de cuando se escogió, por decir, la mesa directiva. Y bueno, y estos trámites no tienen costo y bueno, y también deben de considerar que a partir de esta formación deben de tomar en cuenta que ya van a tener tanto derechos pero obligaciones. Tercera pregunta, ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Y bueno, pueden utilizar la fuerza colectiva para mejorar salarios, vacaciones, prestaciones, pago por enfermedades y otros accesos, por decir, a parques recreativos, precios preferenciales en algunos comercios. Y bueno, hay algunas de las obligaciones que no están expresadamente por la ley, son que deben de asistir a sus juntas, ¿verdad? A sus juntas de asamblea. Cuarta pregunta, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persigue? Bueno, una huelga se le dice cuando se suspenden labores para que los empleados puedan exigir sus derechos y bueno, el patrón pueda también sentir esa presión y responda a sus peticiones. No se deben de realizar actos vandálicos ni tampoco violentos, ni el daño a la empresa o al lugar en donde están trabajando. Se enfoca en garantizar las condiciones de sus trabajos para que estas condiciones sean más justas de acuerdo a la situación en la que estén pasando o la que estén viviendo. Y bueno, el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo señala que algunos objetivos que son celebrar un contrato colectivo de trabajo, demandar el pago de utilidades, revisar un contrato colectivo, lograr equilibrio entre factores de la producción y buscar la negociación. Y bueno, las huelgas sí son permitidas por la ley siempre y cuando, bueno, estas no incurran a actos violentos, ¿verdad? Y que ambas partes para que ambas partes, tanto el patrón o la empresa y los empleados, puedan tener las mismas prestaciones o puedan ser algo equilibrado.
¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surtan efectos legales? Bueno, algunos de los requisitos para que esté en forma, el artículo 920 y 923 en la Ley Federal de Trabajo dice que debe de cumplir cierta formalidad para poder iniciar la huelga. O sea, no se debe nada más de que voy a hacer una huelga porque no estoy de acuerdo por, no sé, por la comida del comedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, debe de haber una formalidad, debe de especificarse. Requisitos de mayoría obrera. Una huelga debe de ser respaldada por la mayoría dispuestos a iniciar la suspensión de sus labores. La mayoría debe de estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que se pueda iniciar la huelga. Requisitos de fondo. Constituir sus objetivos para ayudar a redactar y cumplir con el requisito. Es como les mencionaba, debe de existir un objetivo claro. ¿Por qué se va a hacer la huelga? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Bueno, los trabajos especiales son actividades económicas específicas que por su naturaleza necesitan cierta regularización distinta, necesitan ciertas medidas para su sano desarrollo. Estas actividades no son, algunas son difíciles, algunas por su labor no se pueden realizar de la misma manera o la ley no puede afecta de cierta manera, no puede afectar de cierta manera a sus trabajadores. Por ejemplo, algunos de los trabajos especiales son los trabajadores de buques, los trabajadores de restaurantes que trabajan en restaurantes, bares, hoteles, los deportistas, los trabajadores de aeronáutica, los actores y músicos y trabajadores del hogar. Y última pregunta, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, existen varias autoridades para que los empleados cuando tienen algún problema, alguna duda también puedan ir a asesorarse. Estas autoridades son las juntas de conciliación y arbitraje, que son autoridades judiciales laborales y tratan de impartir justicia en relaciones de trabajo y proporcionan seguridad jurídica, ¿verdad? Tratan de resolver los conflictos por medio de conciliación y si no resulta, pues proceden a juicio. La siguiente es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, que bueno, ellos tratan de velar por los derechos de los obreros durante los procesos judiciales y si no cuentan con un abogado o una asesoría mediante un análisis socioeconómico, pues ellos aportan o apoyan a los desempleados o a las personas que ocupen un asesor legal. La siguiente, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es una institución administrativa vigilante y que sanciona también, encargada de diferentes actividades administrativas en materia laboral. Y bueno, ellos vigilan y sancionan cualquier tipo de falta que se le cometa a los empleados, ¿verdad? Tienen inspectores, ellos por decir pueden ir a cierta empresa sin avisar y ver si alguna persona está dada de alta en el seguro social y preguntar, o informarse o investigar si esta persona cuenta con seguro social. En todo caso que no cuente, preguntar al patrón y esta persona, el patrón tiene hasta cierto límite para justificar o para, por decir en este ejemplo, pues asegurar a su empleado.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, también esta autoridad laboral, apoya pero al sector de los servidores públicos, porque ellos pueden acudir a una junta de conciliación y arbitraje e impartir justicia en materia laboral. Ellos son los que apoyan y asesoran a los servidores públicos. Y bueno, con esto doy final a las respuestas de las preguntas del proyecto modular. Muchas gracias.